Hola, buen día para todos. Les saluda Arles Calis. Vamos entonces a estudiar los circuitos de conmutación. Específicamente vamos a comenzar a analizar las redes del tipo paso bajo. En electrónica existe frecuentemente la necesidad de generar y modificar ondas de diversas formas para luego usarlas en diferentes aplicaciones. En este tema vamos a aprender a estudiar las respuestas en redes simples como lo son las RC, resistencia capacitor. Además, aprenderemos a analizar el comportamiento transitorio y permanente en circuitos con diodos y transistores ante entradas, escalón y ramp. Comencemos entonces analizando una red del tipo paso bajo. Este tipo de red está formada por un circuito serie formado por una resistencia y un capacitor, donde la señal de salida la vamos a tomar en los extremos del capacitor tal como se observa acá. Tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje en el capacitor. Este tipo de respuesta, si nosotros analizamos el comportamiento en frecuencia, cuando estamos en presencia de una señal continua, el capacitor normalmente es un circuito abierto, por lo tanto el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Si nosotros dibujamos al voltaje en función de la frecuencia F, entonces vamos a observar que para todo valor de frecuencia en DC o por debajo de una frecuencia llamada frecuencia de corte, vamos a tener que el voltaje de salida es igual a V sub S, y para ese valor igual a y por encima de esa frecuencia de corte, esta señal va a comenzar a atenuar a razón, en este caso, de menos 20 dB por década. Entonces esto sería la respuesta de salida en función de la frecuencia, en donde el punto de corte corresponde a la frecuencia de corte de la señal. Entonces es un paso bajo porque deja pasar todas las señales con frecuencias inferiores a la frecuencia de corte. Bien, es simplemente para saber por qué es una red del tipo paso bajo. Pero vamos a analizar entonces cómo es el comportamiento de este circuito ante una entrada escalón. El objetivo de este primer análisis es encontrar una respuesta B sub C en función del tiempo. Veamos entonces una señal escalón identificada como mu de t con amplitud BF y voltaje inicial llamado B sub I. Si nosotros nos apoyamos en las ecuaciones íntegro diferenciales, vemos que si por acá fluye una corriente I sub I, vemos entonces que la fuente B sub S es I sub I por R más el voltaje que tenemos en el capacitor, tal como se representa en esta ecuación. Nosotros sabemos entonces que la ecuación a través de un capacitor es C, la derivada de B sub C, con respecto al tiempo. Sustituimos este valor en la ecuación anterior encontrada y nos queda B sub S igual a B sub C más C derivada de B sub C con respecto al tiempo por R. Luego, para nosotros poder resolver este ejercicio, debemos aplicar transformada de Laplace a esta ecuación. Si lo hacemos, entonces tenemos la transformada de Laplace de B sub S es B sub S mayúscula paréntesis S para representar o indicar que estamos en el dominio S, igual a B sub C de S más, aquí la transformada de Laplace de una derivada es S por B sub C de S menos B sub C de 0 más, que viene representando el voltaje inicial, en este caso del capacitor. Nosotros acá desarrollamos y manipulamos esta ecuación, agrupamos el voltaje de B sub C y despejamos esta ecuación teniendo el siguiente resultado: B sub C de S es igual a B sub S más RC por voltaje inicial entre 1 más RC por S. Ok, nosotros sabemos entonces, vamos a separar estos dos términos. Estos dos términos nos queda B sub S, ¿sí? B sub S respecto a 1 más RC por S más RC sobre 1 más RC por S. Entonces aquí están separados estos dos términos, este término
y este término acá. Pero observan algo diferente, observan este 1 sobre S, ¿de dónde salió? Bueno, lo que estamos haciendo es, como sabemos que B sub S es una entrada de escalón, entonces hacemos la transformada de Laplace de ese escalón y recordando la transformada de Laplace de una entrada de escalón es 1 sobre S. Entonces, esto es la transformada de Laplace y este B sub F es la amplitud justamente del escalón. Y este término es el término del denominador común para estos dos términos que tenemos en el numerador, más RC por B sub C de 0 más. Este B sub C de 0 más, como ya bien dijimos, es el voltaje inicial del capacitor, que es el voltaje que identificamos al comienzo del análisis de este problema. Bien, una vez que nosotros tenemos la transformada de Laplace, ahora procedemos a hacer la antitransformada o la transformada inversa. Al hacer la transformada inversa, entonces vamos a tener esta ecuación. Entonces, esta ecuación es muy importante, ya que esta ecuación nos indica que la tensión o el voltaje en el capacitor variará exponencialmente desde su valor inicial, B sub I, B sub C de I, hasta su valor final, B sub CF. La constante de tiempo del cambio exponencial es RC, que es justamente este término que tenemos acá, tau. Entonces el tau para un circuito de RC es R por C. Y ahora aquí voy a particularizar algo con esta R. Esta R es una R de Thevenin o la R equivalente, es decir, la resistencia vista desde los terminales del capacitor. Entonces aquí puedo tener muchos elementos. Por ahora, así como está este circuito serie, la resistencia equivalente vista desde los terminales del capacitor es simplemente R. Entonces esta ecuación es la que vamos a estar usando durante todo el desarrollo de este tema llamado circuitos de conmutación. Veamos entonces un ejemplo. Nos piden entonces hallar la tensión de salida V sub 0 para el circuito RC paso bajo, considerando entonces la tensión inicial del capacitor V sub CI igual a 0 voltios. Nos dan los valores de R y C y nos piden entonces encontrar a ese valor para una entrada de escalón de este tipo. Entonces observen que tenemos una entrada de escalón compuesta o combinada. Tenemos dos entradas escalón que forman la señal B sub S. Veamos entonces, como tenemos ya el voltaje inicial, entonces vamos a ver qué ocurre para cuando T es igual a 0 más, es decir, un instante después de que ocurrió el primer cambio brusco en la señal de entrada. Cabe resaltar acá que el análisis para entradas del tipo escalón se deben analizar justamente donde ocurren los cambios bruscos de la señal, es decir, para este caso sería estudiarla en 0 segundos y en 20 milisegundos. Entonces, ¿por qué aquí? Porque aquí justamente es donde ocurren los cambios bruscos y donde ocurren cambios en el circuito. Entonces, vamos a borrar acá un momento esto, que lo vamos a necesitar ahora para dibujar la forma de onda que va quedando del capacitor. Bien, entonces para T igual a 0 más, tenemos que el voltaje inicial del capacitor es 0 voltios. Y si vemos la gráfica, el voltaje V sub S es igual a 10 voltios. Bien, ahora necesitamos entonces qué pasa con el voltaje final del capacitor. Para ello entonces debemos considerar al circuito para cuando T ha pasado mucho tiempo, es decir, para un T mucho mayor a 5 tau. 5 tau es la constante de tiempo en donde se supone que ya el capacitor ha alcanzado su régimen permanente y él se comporta allí como un circuito abierto. Entonces, para esta condición del circuito, nosotros tenemos simplemente una resistencia y dos terminales abiertos acá, con su fuente V sub S, en este caso de 10 voltios. Entonces, en este punto, con esta condición del circuito, vamos a hallar V sub C final. Como vemos un circuito abierto, entonces el V sub C final es igual a 10 voltios. Ya una vez teniendo esto, procedemos a hallar el valor de tau
Entonces nos paramos acá, aprovechando este mismo circuito para hallar la R equivalente. Entonces pasivizamos el circuito, cortocircuitamos entonces esta fuente de tensión con el capacitor considerado en circuito abierto. Entonces tenemos que la R equivalente vista desde los terminales del capacitor es directamente R. 10K por un micro, eso es 10 milisegundos. Entonces este es el tau. Quiere decir entonces que 5 veces tau, es decir 50 milisegundos, el capacitor es el tiempo que necesita para que él alcance los 10 voltios. Planteamos la ecuación de B sub c de t encontrada es 10 más 0 menos 10 e a la menos t menos t sub 0, como en este caso t sub 0 es igual a 0 segundos, entonces sustituimos acá el valor de 0 segundos sobre tau. Entonces si analizamos esta ecuación, como bien dijimos que esta ecuación representa la carga del capacitor, entonces vemos que el capacitor empieza de un voltaje inicial igual a 0 voltios y él va a empezar a cargarse de manera exponencial. Ok, y por acá entonces vamos a suponer que ya estos son 5 tau, en donde él alcanza su régimen permanente, es decir, 50 milisegundos. Si nosotros observamos la gráfica, vemos que en 20 milisegundos hay un cambio, es decir, el capacitor va a hacer este recorrido, se va a cargar desde 0 voltios hasta un valor, ¿verdad?, tal que haya transcurrido 20 milisegundos. Entonces, en ese punto de 20 milisegundos ocurrió un cambio en la señal de entrada, entonces el capacitor no va a alcanzar a cargarse a los 10 voltios. Debemos entonces buscar, aprovechando esta ecuación, el voltaje de B sub c para ese instante de tiempo. Lo que hacemos es sustituir en esta ecuación encontrada el valor de 20 milisegundos justamente acá en t igual a menos 20 sobre 10. Los milisegundos de acá, esto era milisegundos, con los milisegundos de acá se cancelan. Al desarrollar esta ecuación tenemos que B sub c en t igual a 20 milisegundos es 8,65. Es decir, si proyectamos esta línea hacia acá, este valor es 8.65 voltios. Bien, entonces continuamos. El siguiente análisis es para cuando t igual a 20 milisegundos más, es decir, cuando ocurrió el cambio brusco, la señal B sub s cambió a 15 voltios y el voltaje inicial del capacitor es 8,65. Entonces el voltaje en el capacitor antes de que ocurriera el cambio de la señal de entrada y después de que ocurriera el cambio, es decir, instantes después, 20 milisegundos menos y 20 milisegundos más, es decir, una pequeña duración de tiempo, el voltaje es el mismo. Recuerden que el voltaje en el capacitor no acepta cambios bruscos. Luego entonces, como queremos saber hacia qué valor va a tender a cargarse el capacitor, hacemos el análisis para cuando t es mucho mayor a 5 tau. Consideramos el capacitor como un circuito abierto y vemos que el voltaje final del capacitor es igual a 15 voltios. Tal como hicimos acá, consideramos el circuito abierto y vemos entonces que el voltaje final va a tender al voltaje B sub s. Sustituimos los valores y decimos el voltaje final es 15 más el voltaje inicial, en este caso es 8,65 menos el voltaje final que es 15, e a la menos t sub 0, en este caso t sub 0 es 20 milisegundos porque fue allí donde ocurrió el cambio, y el tau, como observan acá, sigue siendo los mismos 10 milisegundos. Quiere decir que a partir de 20 milisegundos 5 tau más, que son 50 milisegundos, entonces más o menos el capacitor va a alcanzar su régimen permanente en 70 milisegundos, es decir, de aquí él va a empezar a cargarse, y por acá ya cuando alcanza su régimen permanente es que ha transcurrido 5 tau. 5 tau, entonces que haciendo el cálculo, 5 por 10 son 50 más los 20 que tenemos acá serían 70 milisegundos. Entonces se supone que en 70 milisegundos ya él ha alcanzado su régimen permanente y en sus extremos debería observarse los 15 voltios. Básicamente esta sería la gráfica que deberíamos observar.
una vez que nosotros hagamos la simulación, y es lo que vamos a hacer. Vamos a ver la simulación de este circuito. Aquí monté el circuito en tina con una resistencia R de 10K y un micro, tal como lo indicaba el circuito, y procedemos a hacer un análisis transitorio. Observen que el análisis transitorio va desde 0 a 70 milisegundos y vamos a graficar entonces el voltaje de entrada y el voltaje en el capacitor. Observen que la gráfica, el comportamiento es muy parecido al que nosotros acabamos de dibujar en el circuito, y vamos a verificar los resultados. Decimos entonces acá que para 20 milisegundos, observen acá, 20 milisegundos, vamos a ubicarlo mejor, 20 milisegundos tenemos 865, tal como lo encontramos en el circuito en los cálculos teóricos. Luego, en 70 milisegundos, que es el valor que tenemos por acá, se supone que ya ha alcanzado su régimen permanente. Observen, 1496 voltios, aproximadamente los 15 voltios que nosotros esperábamos. Entonces, con este circuito, con esta simulación, demostramos que los cálculos teóricos son satisfactorios, son bastante parecidos a la simulación. Bien, entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue sustituir y nos queda que esta ecuación es 15 menos 6,35, desarrollando esta resta que tenemos acá. Y bueno, aquí hallamos un valor de B sub c para t igual a 30 milisegundos, que es igual a 12,66. Si regresamos a la simulación y buscamos el valor de B sub c para ese valor de tiempo, observen 12,66. Entonces ustedes pueden verificar esto. Simplemente lo que hacen es acá en t, sustituyen t igual a 30 milisegundos y desarrollan esta expresión e a la 30 menos 20 sobre 10, e a la menos eso por 635, 15 menos ese valor, y debe darle ese valor. Pueden verificarlo en sus respectivas calculadoras. Aquí está el resultado de la simulación. Lo que encontramos allá en el TINA es una captura de pantalla de ese resultado. Bien, una solución número 2 para este circuito es que, ya que este circuito es lineal, acepta el principio de superposición. Entonces, si nosotros tenemos esta gráfica escalonada, ¿verdad? Nosotros podemos descomponerla en dos partes. La primera es un cambio brusco en 0 con amplitud 10, desde 0 con amplitud 10 hasta t igual a infinito. Si a esa señal yo le sumo otra señal escalón desde 20 milisegundos con amplitud 5, y al sumarlas podemos encontrar que, o podemos verificar que esto se convierte en la señal B sub S original. Esto sería una B sub S1 y esto sería una B sub S2. Entonces observen acá, para t igual a 20 milisegundos más tenemos 5 voltios, y de 20 milisegundos en adelante tenemos 10 voltios, tenemos 10 más 5, 15, tenemos este valor que está acá. Para t menores a 20 milisegundos esta señal vale 0, ¿verdad? Aquí esto vale 0 y aquí sigue valiendo 10, entonces sería 10 más 0, me queda 10. Entonces esto demuestra que estas dos señales componen a esta señal B sub S original. Para una entrada o para un filtro paso bajo, una red paso bajo con los mismos valores, aquí no hemos cambiado nada, 10K y esto es un micro. Vamos a analizar entonces, como es superposición, vamos a hallar dos voltajes de salida. El primer voltaje de salida B sub C1 es para cuando ocurre la primera entrada de escalón. Tenemos que el voltaje final es 10, el voltaje inicial es 0, menos 10 e a la menos t. Como el instante de cambio es 0, entonces me queda menos t sobre 10 milisegundos. 10 milisegundos es el tau, que es el que encontramos previamente. Luego hallamos la respuesta al segundo escalón. Para este caso entonces tenemos el voltaje final es 5 voltios, el voltaje inicial es 0, el voltaje final es menos 5 e a la menos t menos 20, que fue donde ocurrió el cambio, sobre 10 milisegundos. Luego la respuesta total es la sumatoria de esas dos señales, entonces tenemos 10 con este señor 5, nos queda 15, menos 10 e a la menos t sobre 10 milisegundos, menos este 5 término que tenemos acá, menos t menos 20 sobre 10 milisegundos. Si yo a este término que tenemos acá
ojo, por acá, si a este término lo multiplico por e a la 2 sobre e a la 2, voy a encontrar la ecuación que encontramos previamente, es decir, esa ecuación que decía 15 menos 635 e a la menos t menos 20 sobre tau. Entonces, si ustedes hacen esta operación matemática acá, podemos relacionarla con la ecuación que tenemos. Entonces, podemos decir y verificar que esta ecuación, así como está, sin simplificarla, cumple con la respuesta a este circuito haciéndolo por superposición. Bueno, y aquí un ejemplo es hallar el valor de B sub c para el instante t igual a 30 milisegundos. Lo que hacemos es sustituir el valor de 30 en cada una de las ecuaciones y vamos a encontrar que esto es 12,66. Por favor, los invito a verificar estos resultados y demostrar por ustedes mismos que estos resultados están correctos. Entonces, bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos y vamos a analizar un próximo circuito red paso bajo, pero ahora ante una entrada RAM.